Vamos a dar comienzo a la segunda de las ponencias de hoy, después de esta magnífica introducción que nos ha hecho sobre la figura de San José y sobre tantos otros aspectos relacionados con el tema que nos convoca, que no es otro que el de la paternidad, a cargo de don Luis Argüello. Pues vamos ahora a abordar un tema, desde luego inquietante, pero ante el que no cabe cerrar los ojos: el eclipse de la figura del padre en el mundo de hoy. Bueno, en una muy reciente entrevista que anda por las redes y que yo les recomiendo a todos, en una especie de plataforma que se llama El efecto avestruz, pues en esa entrevista María Calvo señalaba al 68, el movimiento de ideas y político de mayo del 68, como responsable directo, en los últimos tiempos, del deterioro de la figura del padre. Como todos sabemos, el 68 provoca el desplome paulatino, pero tremendamente rápido, de efectos casi inmediatos, del principio de autoridad en las sociedades occidentales. Y como es lógico, pues la familia no podía escapar a este movimiento general que afecta a todas las esferas de la vida. Ahora bien, yo creo, sinceramente, que teniendo toda la importancia que tiene el 68 en ese desplome de la figura paterna y de la autoridad paterna en el seno de la familia, el mal viene de más lejos, de mucho más lejos. El poeta gaditano, al que algunos de nosotros conocemos, Enrique García Máiquez, en una antología de poemas dedicados a sus padres por un conjunto importante de poetas del siglo XX, un libro que se llama Tu sangre en mis venas, poemas al padre, pues nos hace ver, a lo largo de ese conjunto de poemas, la complejidad de la figura paterna ya en las generaciones anteriores al 68, ya en las generaciones anteriores. Podríamos retrotraernos, desde luego, a lo que significa toda la filosofía de la sospecha en relación con la figura paterna, el papel de Freud, el papel de Nietzsche, el papel de Marx también, como denuncia de sociedades construidas sobre principios en los que el padre tenía el elemento absolutamente central. Pero si aplicamos una perspectiva histórica, y yo no puedo dejar de hacerlo porque si algo soy, pues es historiador, pues yo creo que hay que remontarse mucho más allá. Hay que remontarse incluso a los siglos XI al XIII, que es cuando la Iglesia consigue el triunfo pleno del modelo de familia cristiano en las sociedades occidentales, de lo que se llama la familia nuclear. Pero naturalmente lo elabora sobre modelos anteriores, especialmente el modelo romano, que sin embargo siguieron tuviendo muchísima influencia en ese modelo cristiano. Y yo creo que de ahí es de donde, digamos, de esa inadaptación hasta cierto punto, ¿no?, del modelo cristiano con los modelos anteriores, es de donde siempre ha venido una cierta dificultad para la comprensión del papel del padre en el modelo de familia cristiano. Una prueba de esa complejidad de la figura paterna, pues la tenemos, algo de ello ha dejado entrever don Luis, monseñor Argüello, en su intervención inicial en este congreso, en las dudas y divagaciones sobre la propia figura de San José en la historia de la salvación y su reflejo sobre todo en el arte cristiano, donde está muy claro. Así que estamos ante un tema complejo y difícil, y tienen ustedes la suerte de que no soy yo quien lo va a desarrollar, a pesar de las apariencias, sino que va a ser doña María Calvo. Doña María Calvo, hay que comenzar diciendo que es esposa y madre de 4 hijos, lo cual ya le da una autoridad para hablar de estos temas, de las que muchos que hoy hablan de todo carecen. Es profesora titular de la Universidad Carlos III en el área de Derecho Administrativo. Ha sido investigadora, visitante en la Universidad de Harvard, profesora visitante en la Universidad de William and Mary. Pero más allá de esta brillante trayectoria en el área que le es profesionalmente propia, pues siempre ha mostrado desde hace muchos años una preocupación por la educación y por la familia, que es la que verdaderamente la trae hoy entre nosotros y a esta ponencia. Ella es presidenta en España de la Asociación Europea de Educación Diferenciada,
es miembro del Observatorio para la Libertad de Enseñanza de la Universidad Católica de Valencia, del Comité Científico del Instituto de Estudios Educativos y Sociales de la Fundación Europea Educación y Sociedad, de la Plataforma Juristas por la Tutela de los Derechos Fundamentales, de la Junta Directiva de la ONG Cooperación Internacional, miembro del patronato de Red Madre, algo que quiero significar y acentuar especialmente porque yo soy un gran seguidor y simpatizante de esta organización ejemplar. Y junto con eso, pues ya también desde hace años, pues es autora de monografías sobre estas cuestiones verdaderamente luminosas o iluminadoras de la realidad que ahora vamos a abordar. En el año 2011 publicó Masculinidad robada, en el 14 Alteridad sexual, razones frente a la ideología de género, en el mismo año Padres destronados y ahora muy recientemente, en el 2021, Paternidad robada. Yo creo que todo varón ante la bibliografía, doña María Calvo no deja de sentir, pues, por lo menos los títulos, ¿no? Pues cierto desasosiego, masculinidad robada, padres destronados, paternidad robada, pero yo creo que no hace más que responder, pues, a una realidad que es la de nuestra sociedad, muy necesitada de que al menos este enorme problema que significa la desaparición de la figura del padre verdaderamente como tal, pues se remarque, se ponga de relieve y se ilumine. Bueno, pues nada más, yo les dejo con María Calvo cuando quieras y muchas gracias por estar aquí en este congreso. Ahora, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Rafael, por la presentación tan cariñosa. Gracias a la Fundación Educati Servanda y al CEU, y gracias sobre todo por haber puesto una foto mía de hace 15 años. Me ha hecho mucha ilusión verme tan rejuvenecida. Mi intención no es hacer un intercambio de información, o que la charla sea un intercambio de información frío y metódico, sino, como decía García Morente, voy a intentar que sea un momento de intimidad compartido. Eso es mi pretensión. Mi pretensión es explicaros, o más bien exponeros mis sentimientos, más bien acerca del padre que no mis conocimientos, ¿no? Decía Charles Peguy que ser padre es ser un aventurero en el mundo moderno, que todo está organizado en su contra, salvajemente en su contra, un aventurero. Y decía Chesterton que en el mundo moderno ser hombre era ser una especie incomprendida. De manera que de ahí podríamos destacar, o podríamos ya descifrar una primera definición de padre: un aventurero incomprendido. Un aventurero incomprendido en el mundo moderno, pero ahora estamos en otro mundo muy distinto, el mundo hipermoderno. Ojalá nos hubiéramos quedado con esos atributos del padre, aventurero incomprendido. Los atributos que hoy se le asignan son bien distintos: perturbador, prescindible, perjudicial, tóxico. De manera que en los siguientes minutos voy a intentar demostrar lo injustos de estos calificativos y voy a intentar demostrar cómo la regresión a una sociedad prepatriarcal puede poner o está poniendo en peligro la misma civilización occidental. ¿Es prescindible el padre? ¿Podemos prescindir de él hoy en día? En el año 2011, en Tottenham, una zona de Londres, hubo una serie de altercados en agosto, una serie de altercados en los que miles de jóvenes se lanzaron a las calles, rompieron mobiliario urbano, quemaron o incendiaron coches. Hubo heridos, hubo algún muerto. En total hubo unos 1000 procesados. A estos 1000 procesados se les hizo un seguimiento sociológico y psicológico y se demostró que la inmensa mayoría de ellos habían crecido sin su padre biológico. Por esa época, David Cameron, que era entonces primer ministro, hizo unas declaraciones públicas y se preguntaba si realmente había alguien que podía no ser capaz de ver ese nexo causal entre esta actuación asocial de los jóvenes y la falta de padre. En París, después de los atentados yihadistas, se hizo en la Universidad de París un estudio sobre estos terroristas jóvenes y habían crecido también sin su padre. Pero tan lejos de Europa como puede ser en Colombia, estuve manejando una tesis doctoral sobre el sicariato, esa lacra del país colombiano,
relacionada con el narcotráfico, y la inmensa mayoría de los sicarios eran jóvenes sin padre. Si retomamos España, en España el informe del fiscal de menores del último año especifica o expone un retrato robot del delincuente tipo en España que es joven, varón, sin padre. De manera que efectivamente hay una relación de causalidad entre la ausencia paterna y esta actuación asocial o desordenada de los jóvenes. Sin embargo, en Israel, hace unos años, se hizo un estudio en uno de los hospitales especializados en neonatos, en concreto en prematuros, y se hizo un estudio y se demostró que aquellos prematuros que recibían la visita paterna junto con la materna ganaban peso antes y salían antes del hospital. Es decir, la presencia del padre, la simple presencia del padre, daba un alimento psicológico indescriptible a esas criaturas para que pudieran salir antes del hospital. Quiero decir con estos hechos que el padre no es prescindible. El padre, por acción o por omisión, deja una huella en positivo o en negativo en los hijos. Sin embargo, es verdad que a pesar de estos datos estamos viviendo una crisis de paternidad, estamos viviendo una crisis de humanidad en general, una crisis del concepto de ser humano, una crisis de identidad personal que está afectando mucho a la masculinidad, también terriblemente a la feminidad, y que se deriva de una mutación antropológica que ha habido en los últimos años, una alteración en los códigos simbólicos, se ha establecido una nueva ética, una nueva metafísica, y la gran pregunta, ¿quién soy yo?, especialmente referida a los hombres, digamos que es el aullido emocional más extendido en la sociedad actual. Pero esta erosión del hombre, esta erosión de la masculinidad, esta erosión de la paternidad, no viene de ayer, evidentemente tiene una evolución social, que efectivamente se remonta mucho antes de la Revolución del 68, pero que la Revolución del 68 tuvo un especial impacto. La revuelta del 68 fue una revuelta en realidad contra los padres y todo lo que ellos significaban. En las calles de París se podía leer, en los grafitis, muerte a los padres. Y desde entonces hasta la actualidad ha quedado un paisaje social prácticamente irreconocible para la masculinidad. Ha habido una especie de confabulación con lo femenino. En esta revolución, la mujer dejó de exigir una igualdad en derechos y libertades y en obligaciones con los hombres, lo que se denominó el feminismo de equidad, para exigir una igualdad también en el ámbito reproductivo y biológico. Quería no tener hijos, no estar sometida a la tiranía de la procreación, como lo denominaba Simone de Beauvoir. Por lo tanto, con la anticoncepción y con el aborto consiguió este objetivo. Y con la anticoncepción y el aborto, la parentalidad empezó a quedar en manos de la madre. Al padre se le desplazó, el padre perdió valor social, perdió autoridad moral y el hombre en general era admitido en la medida en que evolucionara hacia modelos más femeninos. Y hubo efectivamente una evolución hacia esa feminización, hubo modelos más de varones más blandos, lo que el poeta Robert Bly llama varón suave, modelos femeninos de lo masculino, hombres que asumieron una identidad falsa para adaptarse a los tiempos. Y esto afectó a su esencia, evidentemente. Pero la esencia ha sido todavía más tergiversada y más dañada con la teoría de género, con esta ideología de género que considera que el hecho de ser varón es un mero sentimiento, es una emoción, descarta la alteridad sexual, niega que el sexo sea constitutivo de la persona y, por lo tanto, ser varón, la masculinidad, es solamente una construcción social. Nada que ver con la biología, nada que ver con la naturaleza, no existe un dimorfismo sexual. Esto ha venido a ser empeorado todavía más, si cabe, con las políticas identitarias, con el movimiento woke, porque considera ya la mujer que no quiere igualdad con el hombre, no la necesita de hecho, porque ahora mismo en la sociedad española la mujer, digamos que es superior al hombre, tiene más autoridad moral, tiene mayor valor social, sino que lo que exigen es justicia. Una justicia con aires de delirio, porque realmente es venganza lo que quieren, que el hombre, como ha sido el subyugador, ha sido el que ha oprimido a la mujer durante siglos, tiene que pagar por esa culpa de generaciones pasadas, como si hubiera una asociación genética. Y se introduce un concepto absolutamente destructivo y que está afectando mucho a la paternidad también, que es el concepto de masculinidad tóxica. El concepto de masculinidad tóxica, que lo que hace es establecer
en el ambiente, en la sociedad, la misandria, o el odio a los hombres. El concepto de masculinidad tóxica nace curiosamente, como muchos otros conceptos en los últimos años, en la academia, en el ámbito universitario, pero ha sido asumido con mucha fuerza por gobiernos, por organismos internacionales, y en los últimos años la Asociación Americana de Psicólogos describe la masculinidad tóxica como todos aquellos atributos que curiosamente están relacionados con la biología: el ser fuerte, el ser estoico, el ser valiente, el ser objetivo, competitivo. Eso considera la Asociación de Psicología Norteamericana que es masculinidad tóxica, por lo tanto, la esencia de la masculinidad. Y tienen, desde este punto, la insolente pretensión de intentar rediseñar a los hombres, con lo que puede afectar eso, evidentemente, a la paternidad, y la perversa intención de rescatar a los hombres, o rescatarnos a todos más bien, de la masculinidad, de una masculinidad mal entendida, evidentemente. De manera que hay una crisis de masculinidad y hay una crisis de paternidad. Hay una crisis de paternidad que se manifiesta en una serie de hechos fácticos. Por ejemplo, la ausencia física del padre. Padres ausentes físicamente siempre ha habido. Los padres han faltado de los hogares por motivos de trabajo, han fallecido, han faltado por guerras, por desgracia lo estamos viviendo en estos días nuevamente, la ausencia física del padre. Pero esta ausencia física, sin embargo, no implicaba una ausencia simbólica. El padre seguía presente simbólicamente, espiritualmente. El nombre del padre era nombrado en el hogar. De manera que esta ausencia física no implicaba un daño, un agujero, un vacío, una falta de raíces a las generaciones posteriores. Lo terrible es cuando a esta ausencia física se une una ausencia simbólica. Y en el lugar del padre no hay nada, hay un vacío, un agujero negro. Ese hijo no tiene raíces. La ausencia física es uno de los problemas más extendidos en la sociedad actual, en los países desarrollados. En Estados Unidos hay 25 millones de jóvenes actualmente creciendo sin su padre biológico. Es una cifra que es superior a la de enfermos de Alzheimer, cáncer y SIDA juntos. Se calcula que 1 de cada 3 jóvenes está creciendo sin su padre biológico en Estados Unidos actualmente. 2 de cada 3, si estamos hablando de minorías. Y es un problema que está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales, desde el fracaso escolar, el abandono del hogar, los embarazos de adolescentes, la criminalidad. Antes se pensaba precisamente que la base de los problemas sociales se encontraban en la marginalidad, en la criminalidad, en la pobreza, y no es así. Se ha demostrado que la ausencia de padre tiene muchísimo que ver con estos problemas. Además, es un problema intergeneracional, porque quien no ha tenido padre no sabe cómo ser padre y lo va pasando de generación en generación. Los datos porcentuales de las estadísticas, sobre todo, por ejemplo, del censo norteamericano, dan escalofríos. La inmensa mayoría de los jóvenes que están en prisión han crecido sin padre, la inmensa mayoría de los que han abandonado el hogar, la inmensa mayoría de los que están en centros de desintoxicación. Lo más curioso es que en todos estos casos, en la inmensa mayoría, había una madre implicada. Una madre cariñosa, una madre competente, y sin embargo no puede o no pudo evitar que estos jóvenes acabaran engrosando estas cifras de problemas sociales. No obstante, cuando a la ausencia física se le une una fuerte ausencia simbólica, los resultados son catastróficos. Me estoy refiriendo a la capacidad que tienen las mujeres, actualmente, porque la técnica y el derecho se lo permiten, de controlar el proceso de vida y de descartar absolutamente, total y absolutamente, la presencia del padre. Uno de los acontecimientos de la Revolución del 68 que ha tenido mucha repercusión actualmente fue la introducción del aborto y la anticoncepción. Y fue también la separación del sexo del amor, la separación del sexo del compromiso y la separación del sexo de la reproducción. Y esto ha producido que actualmente, con la legalidad de su parte y con las tecnologías médicas también de su parte, la mujer haya podido apropiarse del proceso de creación y que sobrevuele sobre ella ese fantasma de la apropiación de la vida, descartando al hombre. La mujer puede decidir cuándo traer vida al mundo, puede decidir traer vida al mundo incluso cuando no tiene capacidad genética. Se está ofreciendo en grandes empresas como Google y Facebook la congelación de los óvulos para cuando sea un mejor momento para tener hijos. Aunque todos sabemos, según el libro del Eclesiastés, que hay un momento para cada cosa. Y desde luego para tener hijos, las mujeres sabemos que hay un momento para ello.
Pero la mujer decide cuándo tener hijos, con capacidad generativa o no. Decide cómo tener hijos y en este caso, en el caso de las técnicas de reproducción asistida, puede tener hijos sin sexo, puede tener hijos sin amor, puede tener hijos sin padre, condenando a estos hijos a ser huérfanos de padre antes de nacer incluso. Puede decidir cómo tener hijos incluso donando su cuerpo o no, por el horror de la industria de compraventa de vida humana que es la maternidad subrogada. O incluso, un paso más, que ya está a la vuelta de la esquina, que es la ectogénesis. Y por supuesto puede decidir tener hijos sanos, porque en España la legislación nos permite desechar aquellos embriones que tengan algún problema genético, alguna enfermedad genética, algo que se parece desgraciadamente demasiado a la eugenesia. De manera que la mujer se hace propietaria de esa vida. Pero si decide traer esa vida al mundo, sin padres, sin amor, sin sexo, esa vida no nace libre. Esa vida ha sido buscada de propósito. No ha sido acogida ante la sorpresa, ante lo inédito, ante lo imprevisto, ante el don, que es que llegue una vida sin ser buscada. Hay una gran diferencia entre desear a un hijo a toda costa y entre amar a un hijo. El amor, como dice Bauman en su obra El amor líquido, el amor es centrífugo, es liberador, mientras que el deseo es centrípeto, es destructivo, es inmaduro, diría yo, y es incluso algo nihilista, porque no encuentra nunca la satisfacción. Las necesidades son limitadas y se satisfacen, los deseos normalmente son ilimitados y nunca encuentran satisfacción. Es la diferencia entre el hijo como subproducto de la contingencia, de la actividad sexual de sus padres, subproducto de la metáfora del amor de sus padres, o el hijo como producto del deseo, de esa búsqueda. Ese hijo no nace libre porque nace sometido a la relación de dominación, viene a llenar los vacíos existenciales de la mujer que lo crea, viene a cumplir las expectativas de quien lo ha creado. Por lo tanto, ese hijo nace con una deuda de gratitud eterna y sufre lo que Habermas llama un menoscabo de su autocomprensión moral. Pero en estas circunstancias hemos unido ausencia física a ausencia simbólica. Hay otros casos incluso en los que, habiendo presencia física, actualmente hay ausencia simbólica. Me estoy refiriendo a aquellas familias que los psicoanalistas y los psiquiatras llaman familias matrifocales. Es verdad que la mujer desde la Revolución del 68 hasta la actualidad nos hemos ido empoderando cada vez más. Como he dicho ya en varias ocasiones, tenemos como mayor valor social, más autoridad moral, somos iguales pero mejores a los hombres. Y en estas circunstancias la mujer no cede terreno en el ámbito familiar. Esto es algo que también ha estudiado Lipovetsky en su obra La tercera mujer, y Lipovetsky muestra cómo las mujeres nos hemos implantado en el ámbito público, en el ámbito profesional, con mucho éxito, y sin embargo queremos seguir dominando también el ámbito del hogar, el ámbito familiar, porque es un ámbito también de poder, evidentemente. Es nuestro reino y no queremos ceder espacio. Y se dan casos en los que hay presencia física del padre, pero no se le permite que simbólicamente ejerza su función. Son mujeres que se consideran o que consideran no apto al hombre, tienen una especie de prejuicio de inutilidad masculina, consideran que es mejor que se quede como espectador benévolo de la relación madre-hijo. El espacio paterno es un espacio invadido por la madre y hay muchos hombres que en los divanes de los psicólogos consideran o manifiestan que sus hijos están secuestrados emocionalmente por las madres. En un estudio que hace Lipovetsky llega a calcular que prácticamente hay un 80% de mujeres actualmente que considera efectivamente a los padres poco aptos, patosos, etcétera, etcétera, y que prefiere que se queden un poco al margen de la actividad del hogar, cargando ellas al fin y al cabo con la doble tarea de estar fuera y dentro del hogar. Hay desconfianza en el varón, una desconfianza generalizada y una desconfianza que es lógica por la influencia que ha tenido todos esos movimientos anteriores y por la fuerte influencia que está teniendo ese concepto de masculinidad tóxica. De manera que hemos sufrido o estamos sufriendo una desculturización de la paternidad. ¿Qué es ser padre hoy en día? Sería la gran pregunta que deberíamos responder. Y es una pregunta compleja porque ha habido desviaciones y ha habido declinaciones de la feminidad y de la maternidad muy fuertes, como las que acabamos de exponer, pero también de la paternidad. De manera que para saber qué es ser padre en el siglo XXI tendríamos que empezar diciendo lo que no es un padre.
y que sin embargo se está viendo muy extendido y que se está considerando como válido dentro del concepto de padre. Un padre no es un progenitor. El último Real Decreto Ley de permiso de paternidad aprobado por este Gobierno, Real Decreto Ley de permiso de paternidad, es decir, para ampliación del permiso del padre, no aparece la palabra padre ni una sola vez, aparece la expresión progenitor distinto de la madre biológica. Pero sin embargo, un progenitor no es un padre. Tener un piano no nos hace pianistas, tener un hijo o varios hijos no nos hace padres necesariamente. Digamos que la sangre no es determinante de esa unión de filiación, de esa relación paterno-filial. Y San José bien lo sabía, porque Jesús no era su hijo biológico. San José adoptó a Jesús, igual que se sabe en el derecho romano. En el derecho romano, el pater familias adoptaba al hijo. Ese hijo, aunque fuera de su sangre, no era hijo del pater familias, hasta que el padre recogía al hijo que la comadrona había situado en el suelo y lo elevaba al cielo, lo alzaba al cielo como en un símbolo de adopción del hijo. De manera que ser progenitor no es un padre. Se puede ser padre sin que haya una relación de sangre. Tampoco es padre el mero abastecedor o proveedor. Ahora mismo estamos mucho mejor económicamente o materialmente que en otras generaciones, que en generaciones pasadas, y sin embargo sobreabastecemos a los hijos en lo material, es una realidad, pero sin embargo les desabastecemos en lo existencial. Lo primero que tiene que proveer un padre, de lo primero que tiene que abastecer a un hijo es de su propia presencia. Un padre que no oye sino que escucha, un padre que no mira sino que ve, un padre que abraza, un padre que elogia, un padre que reprueba también. La paternidad es acción, no es mero sustantivo. Un padre tampoco es un amigo de los hijos, es algo que ahora mismo en esta sociedad líquida las generaciones se han vuelto líquidas también y hay padres que involucionan hacia eternas adolescencias. Mientras el hijo avanza, el padre involuciona y al final se cruzan en el camino, ¿no? Se intercambian luego la ropa, las gorras, etcétera, etcétera. Padres que tienen miedo a la madurez, padres que tienen miedo a ejercer la responsabilidad de la paternidad y los aspectos menos demagógicos, padres que tienen miedo a que sus hijos no les quieran, los hijos no están aquí para querernos, padres que tienen miedo a que los hijos, o a no ser queridos por los hijos. Y yo estaba diciendo que los hijos no vienen a querernos, y muchas veces no nos quieren. Cuando ejercemos bien la paternidad y ponemos límites, ejercemos autoridad y decimos que no, muchas veces esos hijos nos llegan a odiar, efectivamente, pero realmente saben que son heridas que se hacen por una relación de amor. Un padre no puede ser un amigo, un padre no puede pretender ser el mejor amigo de los hijos, tiene que pretender ser el mejor padre de los hijos. Un amigo no da seguridad, un hijo necesita seguridad, un hijo necesita fortaleza. Y un padre no es, por supuesto, una mamá bis. Esto está muy con los tiempos, ¿no? Una mamá bis ahora mismo que se piensa con la teoría de género que somos fungibles, que somos intercambiables, que somos idénticos. ¿Qué más da? Somos idénticos, pero idénticos a las mujeres, evidentemente, de manera que tienes que hacer las cosas como yo las hago. Yo me incluyo en este modelo. Tanto tiempo, tantos años exigiéndole a mi marido que bañara a los niños como yo les bañaba, que les hablara como yo les hablaba, y ahora por fin me he dado cuenta de que los hijos necesitan la alteridad sexual. Los hijos no necesitan a una mamá bis o una madre defectuosa. Ser padre es cosa de hombres. Los hijos necesitan ser abrazados, alimentados, nutridos, también reprobados, castigados. Los hijos necesitan notar el aliento, la vista, la mirada, el calor de un hombre y una mujer. No es lo mismo. No es lo mismo ese calor, ese aliento, esa mirada de un hombre y una mujer que de dos hombres y dos mujeres o de un hombre y una mujer solas. No es lo mismo. De manera que un padre no es una mamá bis tampoco. ¿Qué es un padre? Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué es un padre en el siglo XXI? Bueno, un padre en el siglo XXI tiene las mismas características que el padre que viene de nuestras raíces de la civilización occidental, un padre que viene de Grecia, de Roma, un padre que viene de nuestra tradición judío-cristiana, pero que se han ido devaluando, se han ido declinando, se han ido tergiversando, las hemos ido perdiendo. Pero hoy en día también adquieren unas características nuevas por las circunstancias en las que nos encontramos. Estamos viviendo una época de hijos escasísimos
hijos escasos y preciosos, hijos buscados, hijos planificados, hijos programados, y que cuando llegan al mundo se convierten en el centro de nuestra existencia, en el centro de la existencia sobre todo de las madres. De manera que un padre sobre todo es libertad. Libertad, ¿eh? Y lo dice alguien que ha nacido en los años 60, ¿no? Cuando efectivamente para los años 60, desde la Revolución de 68, el padre era la frustración, y efectivamente veremos que es frustración, pero la frustración es maravillosa, es un derecho fundamental de los niños, pero el padre era como el que quitaba la libertad. No, el padre da la libertad. ¿Por qué? ¿Y a quién? El padre da la libertad a los hijos respecto de la madre, y más hoy en día, en que los asfixiamos en amor, tenemos una relación sofocante, una relación sin oxígeno. El Papa Francisco decía, por favor, madres, no ahoguéis a vuestros hijos en amor. Los ahogamos, porque efectivamente esos hijos están planificados, están programados, están buscados, se vuelven el centro de nuestra existencia. Horrible error, terrible error para una mujer. Los hijos no pueden ser el centro de nuestra existencia, pero se convierten en el centro de nuestra existencia y creamos una relación sinérgica, simbiótica, una simbiosis que mata las identidades, porque un amor, excesivamente amor, una madre demasiado madre, puede asfixiar a un hijo, efectivamente, y matar esa identidad, y una madre generadora de vida se puede transformar en trampa mortal. ¿Por qué? Porque el seno materno es acogedor, pero es profundamente limitativo, y el instinto de donación que tenemos se puede transformar en instinto de posesión y de exclusión, sobre todo cuando el hijo ha sido muy buscado, muy planificado, muy programado, es único, es precioso, es escaso, nos ha costado mucho conseguirlo. Esas madres, no estoy hablando contra las madres, estoy exponiendo el maltrato al que se está sometiendo a parte de la feminidad actualmente. Esas madres no son capaces, y yo tampoco lo he sido durante mucho tiempo, no somos capaces de regalar el desapego a los hijos. No somos capaces de hacerles el regalo de nuestra ausencia, que es el mayor regalo que se puede hacer a unos hijos. De manera que no les dejamos escapar. El hijo no tiene autonomía, no tiene independencia, es como un apéndice de la matriz de la madre. No les regalamos el desapego, no les regalamos nuestra ausencia, no les dejamos ir, no les regalamos la libertad como regalo de amor. De manera que es importantísima la intervención del padre en esos casos. El padre entra y separa al hijo de la madre y le regala esa autonomía y lo lanza al mundo exterior y libera al hijo, pero también nos libera a nosotras, a las mujeres. Una madre que es demasiado madre, todo madre, madre al 100%, como dice Osvaldo Poli, no es una buena madre. No es una buena madre. Una madre que está encima de los hijos, que hace de los hijos el centro de su vida, no es una buena madre. Una mujer, toda mujer, tiene que tener un desarrollo materno, porque tenemos una huella psicológica materna imborrable, pero tiene que tener un desarrollo de su otra parte. Dice Mariolina Cheriotti, tenemos una parte materna, tenemos una parte erótica, erótica profesional de mujer. De hecho, es muy bueno para nuestra pareja que desarrollemos esa otra parte. Si somos solo madres, todas madres, madres al 100%, acabamos infantilizando a nuestra propia pareja. Un niño más en la casa. Y eso es horrible. Además, suele ser el último niño de la casa. Primero están todos los demás y el último, el marido, pero infantilizado. No puede ser eso. Nuestra relación es con la pareja. Nuestra vida tiene que ser con la pareja. Los hijos tienen que volar, nacen para irse. De manera que hacemos muy mal si nos estamos centrando en los hijos. Donald Winnicott, en los años 50, es un pediatra maravilloso que decía que la madre tiene que ser suficientemente buena, no una madre perfecta, suficientemente buena. Eso a la vez a las mujeres nos va a dar mucha libertad y nos va a relajar mucho. No somos tan necesarias. Aldo Nauri, otro pediatra más actual, todavía vive, aunque es muy mayor, dice que la madre tiene que ser correctamente maternizante. O Mariolina Cheriotti dice que la madre tiene que ser sensatamente imperfecta. Qué gusto, ¿no? Que nos dejen ser imperfectas, por fin. Sensatamente imperfecta. Pero para eso es muy difícil, para eso hay que dejar libre al hijo. Y si no nos sale, porque a mí en concreto nunca me ha salido, tengo un hijo casi de 30 años y en fin, por fin se está yendo de casa y me cuesta una barbaridad. Para eso está el padre mete libertad. El padre libera al hijo, venga hijo, vete, huye de tu madre, que te come. Efectivamente le da libertad, le da autonomía. Y nos da la autonomía a las mujeres, porque si el hombre entra en el hogar, nosotras podemos salir, que es maravilloso, que lo necesitamos, que nos dé aire fresco. Me están haciendo señales que me separe del micrófono. Vale. De manera que el padre es libertad. El padre libera al hijo, pero lo libera responsablemente, porque le hace un seguimiento, le hace un control, le enseña unos valores. El padre, por lo tanto, para empezar, es libertad.
El padre es un límite a la omnipotencia del hijo también. Nuevamente, todos los hijos nacen con tendencia a la tiranía, todos, y es lógico, porque los hemos hecho adictos al placer en el seno materno, y cuando nacen quieren prolongar esos mecanismos biológicos intrauterinos, quieren seguir sin tener frío, sin tener hambre, durmiendo cuando quieren, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, nuevamente, momento de hijos escasos y preciosos, los cuidamos demasiado e intentamos que efectivamente no tengan hambre, no tengan frío, no tengan sufrimiento, y instauramos una bebelatría, un filiarcado. Nuevamente, nuestro marido fuera, el primero, el bebé, el primero, mis hijos, aunque tengan 40 años. De manera que al padre le corresponde ser el límite a esa omnipotencia. Al padre le corresponde establecer la ley simbólica de la familia, el orden de filiación. Qué importante es que nuestros hijos reciban un no de su padre. El no es un regalo. El no que no nos dejan ahora, por ley, establecer en las familias. La ley de protección de la infancia, llamada de protección de la infancia, yo diría de protección de la infancia frente a los padres, es una ley que no deja frustrar a los padres, que no les deja imponer límites. Y los hijos necesitan límites. Los hijos necesitan límites para ejercer su libertad. Límites y libertad son la misma cosa. Un hijo solamente puede ser libre si tiene unos límites que pueda vulnerar, especialmente en la adolescencia. Y eso le corresponde sobre todo al padre. Las jóvenes generaciones tienen hambre de padre porque tienen hambre de ley, necesitan una ley. Yo recuerdo una chica anoréxica que robaba en los supermercados porque quería que la policía la cogiera y le impusiera una ley, le impusiera una sanción, porque en su casa no había normas, la dejaban hacer todo. De manera que el padre es también un límite a esa omnipotencia. El padre es una instancia de frustración. Ahora mismo hay muchísimo miedo a la frustración. De hecho, como digo, esta ley de protección de la infancia intenta que el hijo no se le frustre. Si le quitamos la frustración a los hijos, les estamos quitando un derecho fundamental de la infancia. El padre es la principal instancia de frustración. El padre enseña a ese hijo que esto no puede ser, que no todo funciona en la vida. Enseña a gestionar los fracasos, qué importante. Qué importante comprender la frustración, qué importante experimentar la frustración en un mundo sobrevenido como el actual, en un mundo inestable, cuando de repente hay una guerra y experimentamos la frustración, cuando de repente hay una enfermedad como el COVID y no podemos salir de casa. Os voy a contar una anécdota que os vais a reír, es que me estoy acordando ahora mismo. Mi hija, una de mis hijas, que siempre me pedía un bocadillo para el mediodía. Esto no tiene nada que ver con el padre, me estoy yendo por petereras, lo siento. Una de mis hijas siempre me pedía un bocadillo para el mediodía antes de la comida en el colegio. Y yo le decía, María, no te voy a dar un bocadillo, hija mía, te tienes que hacer fuerte. Te tienes que hacer fuerte porque si viene una guerra, ¿qué vas a hacer? Y luego cuando se iba mayor siempre se reía de mi mamá, tú no me dabas un bocadillo porque si venía una guerra. Cuando se declaró la guerra de Ucrania, me vino y me dijo, mamá, yo he sido una mujer fuerte porque no. Sé que es una anécdota estúpida, pero es verdad que hay que hacer a los hijos fuertes. La carencia, el derecho a la carencia, no tienes tu bocadillo, ¿eh? Y tienes que pasar hambre, te van a sonar las tripas en el recreo, pero eso te hace fuerte, ¿no? Y eso sobre todo es una función paterna, la frustración. Eso es una función paterna, porque frustrar es educar desde que los hijos nacen, privarles de cosas que no necesitan. El derecho a la carencia que les hace percibirse como seres vivos y les hace luchar por lo que quieren. Y la frustración no solo es educar a los hijos, la frustración es amar. Porque hay que amar mucho a un hijo para aguantar sus malas caras, para aguantar sus llantos, para aguantar que nos odien en ocasiones. De manera que el padre también es maestro de la verdad, porque enfrenta al hijo con la realidad. Muchas veces las madres tendemos a endulzar la realidad a nuestros hijos y el padre normalmente les enfrenta a esa realidad, ¿eh? Cuando nuestros hijos suspenden, pobrecitos, yo normalmente siempre me invento excusas, ¿no? Pues tendrías fiebre, hacía mal tiempo, el profesor lo ha puesto muy difícil. Dulcificamos la realidad, intentamos exonerarles de culpa. Normalmente un padre, ¿qué hace? Eres un vago indecente, no has estudiado, en fin, ¿qué os voy a contar? Les enfrentan a la verdad. No a nuestra verdad como madres. Nuestra verdad como madres es una realidad más suavizada, ¿no? Es el limbo de lo irreal, pero el limbo de lo irreal supone que al hijo le acabamos metiendo en una cárcel invisible de inmadurez psicológica, no madura. El padre le enfrenta a la realidad, a veces de una forma un poco brusca, también deberían aprender a hacerlo de una forma un poco más suave. Eres un vago, indecente, es que no entrenas en el fútbol, en fin. Ya tienes edad, el otro día mi marido me dijo, ya tienes edad para ir, si dentro de un mes no tienes un trabajo estable, te pongo en la calle. Bueno, pues la realidad, y con toda razón, ¿no? Esa es la realidad. Les enfrenta a la realidad y, por lo tanto, esa intervención del padre es una herida. Muchas veces, el padre hiere,
pero es una herida de amor. Es una herida que va a hacer crecer al hijo. Los psiquiatras dicen que el padre es como una comadrona. El hijo tiene que ser parido 2 veces. Una vez carnalmente, biológicamente, la madre le regala la vida carnal, biológica, y otra vez socialmente. El padre le regala la vida exterior. El padre le saca fuera. El padre es custodio, pero también le tiene que regalar la aventura. Le inserta en el mundo de los símbolos y de la cultura, y por lo tanto le inserta en la historia y en el tiempo, algo de lo que están muy necesitados nuestros hijos actualmente. El padre es importantísimo para la identidad sexual de nuestros hijos actualmente. Ahora se considera, ya sabéis, que el sexo es un sentimiento, que la orientación sexual es fluida, y esto en relación con los varones es importantísimo que tengan una figura paterna para comprender su identidad sexual. Todos los psiquiatras, casi todos los psiquiatras coinciden en que hay una identificación primaria con la sexualidad de la madre y que solamente frente al padre la hija se feminizará, el hijo se masculinizará. Y luego tiene que haber una desvinculación de la madre. La hija no hay ningún problema, se tiene que feminizar, tiene ahí su modelo de referencia, pero el hijo se tiene que masculinizar. Si no tiene un modelo de referencia, sufre un itinerario mucho más complejo, como digo, para desvincularse de esa matriz. Hacerse hombre es algo complejo, es algo muy difícil actualmente. El hombre, el niño, el varón, tiene que sufrir un desgarro de su madre y hacer una conexión con el campo magnético de la identidad sexual del padre. O si no, va a tener problemas de orientación sexual. Claro que va a tener problemas en esta sociedad que le induce a pensar que el sexo es fluido, que puede elegir su orientación sexual. Por eso la presencia paterna, especialmente entre los 5 y los 6 añitos, que es cuando tiene que haber esa reconexión, es importantísima, es fundamental. El padre es modelo de masculinidad, primer héroe para el hijo, primer amor para las hijas. Para las hijas va a ser el filtro a través del que ellas vean al resto de los hombres. Un padre amoroso, un padre que interviene en el hogar, un padre que cuida, un padre que limpia, un padre que, en fin, ¿qué os voy a decir? Es el filtro que ella va a poner, es el nivel que ella va a exigir. De manera que los padres tienen que ser o deberían ser como quieren que sean los novios de sus hijas, evidentemente. Porque hijos e hijas no aprenden por las charlas que les echemos. Aprenden, como dice Gregorio Luri, por impregnación. Aprenden por modelos de conducta, por lo que ven. Y por supuesto, un padre es la primera imagen que tienen los hijos de Dios en la tierra. Nietzsche, Bertrand Russell, Albert Camus, grandes ateos, todos huérfanos, tiene sentido. Si un padre no está, si un hijo no tiene padre, ¿cómo va a comprender que Dios es padre si no ha tenido un padre en la tierra? Es difícil de comprender. Es fácil que conduzca al ateísmo. Es lógico casi. Cuando un padre no ha sido un buen padre, cuando ha habido una relación penosa, también es complicado comprender un padre amoroso en el cielo. Martin Luther King decía que le resultaba penoso rezar el Padre Nuestro por el maltrato que había sufrido de su propio padre. Y Freud decía, sin embargo, que creer en Dios era la consecuencia psicológica de haber tenido un padre implicado en el hogar. La crisis de paternidad realmente está minando la imagen que los hombres tienen de Dios. Sin embargo, nada de esto puede hacerlo el padre, nada, si la madre no se lo permite. Ese es nuestro poder, nuestro terrible poder. Podemos traer vida al mundo, podemos decidir cuándo, podemos decidir cómo, y cuando traemos vida al mundo seguimos siendo las intérpretes ante nuestros hijos. Como yo digo, somos el traductor Google. Nuestros hijos, cuando papá dice algo, nuestros hijos rápidamente nos miran a ver si es verdad o no es verdad. Papá ha dicho que no puedo salir esta noche y me miran a mí, aunque tengan 20 años, pues, como diciendo, traduce, no puedo salir esta noche. De manera que, efectivamente, nosotras, y los psiquiatras así lo dicen, somos el puente, o más bien la puerta de apertura de la paternidad. Si el padre para nosotras no es representativo, no va a ser representativo para los hijos. Tenemos ese poder. La mujer tiene que ceder espacio, tiene que abrir, tiene que ceder el hogar al hombre. Tenemos que dejar entrar al hombre en el hogar como padre, pero evidentemente sabiendo que el padre es un hombre y que no va a hacer las cosas como las hacemos nosotras. Existe la alteridad sexual. El sexo es constitutivo de la persona. La sexualidad impregna cada una de las células de nuestro cuerpo. Desde la 8ª semana de gestación, según nos influye la testosterona, los estrógenos y la oxitocina, tenemos un hombre y una mujer y vemos la vida de forma diferente. Las mujeres tendemos a proteger, los hombres tienden a fortalecer. Las mujeres tendemos a la inmediatez. Yo soy una madre que da un ibuprofeno a los hijos el día que llueve, antes de, por si acaso. Vamos a adelantarnos, ¿no?, a acontecimientos. Van a acabar teniendo un problema de hígado, evidentemente. Pero bueno,
las madres tendemos a la inmediatez. Antes de que aparezcan los problemas ya les hemos puesto el agua, el abrigo, la aspirina, el ibuprofeno, lo que haga falta. Los padres más bien tienden a la dilación, no les importa oír llorar al niño, en la puerta llamando, etcétera, etcétera, ¿no? Las madres tendemos más a juegos más verbales, los padres a juegos más físicos. Las madres hay detalles que son importantísimos para nosotros y que para los padres, en fin, es que no tienen ninguna importancia. Evidentemente, si se han duchado, no se han duchado, si no es una pizza congelada, eso hace las delicias de cualquier familia. De manera que, en fin, somos distintos, pero esa alteridad, el imperativo de la intimidad por parte de la madre, el imperativo de la independencia por parte del padre, las madres controlamos todos, los padres dan mucha más autonomía. Normalmente la primera vez que un hijo hace algo extraordinario, como usar un cuchillo de punta, nadar sin manguitos o ir en bici sin ruedas, suele ser a instancia paterna, ¿eh? Mis hijos han ido a un campamento a instancia paterna, si por mí hubiera sido, se habrían quedado en casa, evidentemente. De manera que, efectivamente, de ese juego, de esa sinergia, de esa alteridad sexual, conseguimos el equilibrio de nuestros hijos. Toda madre tiene que ser un poco padre. Las madres tenemos que aprender a poner más límites, a decir más no, a ser más maestras de la verdad. Todo padre tiene que ser un poco madre. Los padres tienen que aprender, por ejemplo, a buscar el momento y el tono de voz adecuado para poner ciertos límites, a ser más... En fin, tenemos que aprender el uno del otro. No somos perfectos, por suerte no somos perfectos. Esa es la grandeza de la familia, ¿no? La imperfección. Solo en nuestras familias nos amamos, no a pesar de nuestros defectos, sino porque somos imperfectos y tenemos unos defectos terroríficos. Y eso es lo que amamos los defectos. De manera que ese es el padre, y es el padre de nuestra cultura occidental, y hay que salvarlo por completo. Tenemos que tirar nuevamente de la naturaleza y de la cultura. De la naturaleza porque existe la naturaleza. Nos han dicho, no hay biología, no hay naturaleza, es toda una construcción social. Mentira, hay naturaleza, hay un bagaje natural tremendo. La testosterona, qué maravilla, lo que va unido a la testosterona de forma noble. La valentía, el esfuerzo, la fortaleza, el estoicismo, la competitividad, la objetividad, la capacidad de leer los mapas, ¿eh? También, ¿qué vamos a hacer? Es verdad. Es así, esa es la naturaleza. ¡Qué maravilla! Y eso hace que el hombre sea capaz de defender a su familia, de defender a su patria, lo estamos viendo, ¿eh? Que sea capaz de transmitir valores. Eso es lo que se le ha quitado, eso es lo que se le ha extirpado, esa es la masculinidad tóxica. Y sin embargo también tiene cultura, esa es la naturaleza, pero el hombre está hecho de cultura también, y de una cultura que viene de Grecia, viene de Roma, viene también de la Revolución del 68. En esa revolución el hombre aprendió a ser más tierno, más suave, más afectuoso, más cariñoso. Eso fue bueno, eso fue muy bueno. Hemos tenido personalidades alexitímicas, que dicen los psiquiatras, hombres que no sabían decir te quiero, hombres que no eran capaces de dar un abrazo a un chico, a un hijo cuando era mayor. Hombres que eran analfabetos emocionales. Gracias a Dios, con la cultura, todo tiene algo bueno. La Revolución del 68 también tuvo cosas buenas. Se feminizaron en ese sentido. Entonces, unir esa naturaleza con esa cultura nos da un padre maravilloso, un padre equilibrado, un padre tierno pero fuerte, un padre que da seguridad, pero que da cariño también, y que no es el padre nuevo del siglo XXI, por fin hemos conseguido en el siglo XXI, gracias a todos los movimientos feministas. No, es el padre de las raíces de nuestra civilización occidental, es el padre que viene de Grecia. En la Ilíada, siglo VIII a.C., la figura de Héctor es la figura del padre perfecto. Héctor es el héroe troyano que sale a luchar contra Aquiles, por cierto, para dar su vida por la patria y por su familia. Va a morir a manos de Aquiles. Y antes de salir, con toda su armadura, con su yelmo, se acerca a su hijo, pequeño, apenas tiene 2 años. Lo quiere abrazar, pero el niño se lanza para atrás y llora porque ve esa imagen de fortaleza y de valentía que le asusta. Entonces Héctor tiene el gesto maravilloso de quitarse el yelmo y abrazar al hijo. ¿Por qué? Porque mantiene la coraza, mantiene la fortaleza, pero le enseña la ternura de su rostro. Fortaleza, pero ternura. Civilización occidental, siglo VIII a.C., pero la civilización o la tradición judío-cristiana es lo mismo. ¿Qué era San José? Es nuestro héroe, nuestro aventurero incomprendido. San José, tierno, cariñoso, silencioso, terriblemente valiente, increíblemente fuerte y estoico a la vez. San José, que a la vez aprendió de su padre en la fe, de nuestro padre en la fe, de Abraham, ¿no? Abraham, con ese hijo, el hijo del milagro, el hijo único, el hijo tan buscado, que era Isaac, y lo tuvo que sacrificar la propiedad sobre ese hijo. Eso es lo que hace un buen padre.
sacrificar la propiedad sobre el hijo. El padre es responsabilidad sin propiedad, igual que la madre tiene que ser hospitalidad sin propiedad, pero responsabilidad sin propiedad. San José y Abraham lo sabían que los hijos son trascendencia, trascendencia en su más pura inmanencia, sabían que los hijos son alteridad, sabían que los hijos pertenecen a una familia y la pertenencia, o más bien la familia es pertenencia, pero también es errancia. Como he dicho antes, supieron ser custodios de sus hijos, pero regalarles la aventura, regalarles la libertad por amor. San José, Abraham, sabían que tener un hijo es empezar a perderlo desde el momento en el que nace, porque esos hijos no eran suyos, esos hijos eran descendencia, como digo, no pertenencia, y les supieron regalar la libertad como regalo de amor. No vinieron a cumplir unos sueños frustrados, a llenar un vacío existencial, a cumplir una tradición familiar, a tener su propio proceso de vida, a tener su propio camino, que a veces no es el que nos gusta a nosotros precisamente. Nosotros no podemos tener expectativas sobre nuestros hijos porque normalmente esas expectativas se incumplen. Hay que dejarles libres, volar, como dice Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Vuestros hijos vivirán la vida, pero no será vuestra vida, volarán, pero no será vuestro vuelo, y soñarán, pero no será vuestro sueño. De manera que hay que estar ahí como el padre del hijo pródigo, siempre en la puerta, esperando a que regresen, pero sin salir a buscarle, y firmes en el amor, siempre pase lo que pase. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta maravillosa conferencia. Yo reconozco que tengo un subidón. Ojalá hace 20 años yo hubiera oído algo así, porque a mí me coge un poco ya mayorcito, ¿no? Pero veo muchísima gente joven, tanto hombres como mujeres, y creo que esta sabia conferencia, porque más allá de la forma en que se haya podido decir, lo que hay es un fondo de sabiduría extraordinario, que creo que va a hacer mucho bien, no solamente a los que estamos aquí, ojalá a que otras muchas personas pues puedan acceder pues, a través de la grabación que se ha hecho, y verdaderamente es una conferencia extraordinaria. Bueno, tenemos unos minutos, como media hora, para iniciar un coloquio, y yo pues desde aquí trataré de moderarlo, y por lo tanto pues aquellas personas que quieran hacer uso de la palabra pues que levanten la mano. No sé si había por ahí un micrófono o... Sí, ¿verdad? Pues para que hagan uso de él aquellos que deseen intervenir. Aquí hay ya... bueno, primero hay un señor y aquí hay una chica. Sí. Buenos días. Mi nombre es José Antonio Cecilia y soy presidente nacional de antiguos alumnos. Así que estáis todos debajo de mí. Muchísimas gracias por la brillante ponencia que has tenido. Pero voy a levantar una lanza, por una cosa que se te ha olvidado. Es un pequeño detalle. Yo soy padre de 4 hijos y de 5 nietos. Soy abuelo. Ahora soy padre otra vez. Cambio pañales, doy de comer, les cuido, les llevo al colegio, les traigo, en fin. El abuelo ahora mismo ha adquirido una presencia tan importante que no me atrevo ni a decirlo, vamos, pero es fundamental porque está haciendo otra vez de padre. Nada más, muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Me ha quedado muy claro todo, ¿eh? Creo que a partir de esta noche voy a ser una madre muy distinta, o por lo menos lo voy a intentar. Él va a hacer la cena y yo me voy a meter en la cama pronto. No, fuera de broma. A mí tengo una duda muy grande. Claro, hay muchas familias que siguen, si un padre, un accidente, fallece, ¿cómo sustituimos o no sustituimos a esos hijos? O sea, ¿cómo les hablamos a ese alumno que su padre se ha matado en un accidente, o ha muerto por una enfermedad, etcétera? ¿Dónde está esa figura? Porque no existe. Entonces, todo ese papel tan importante que representa un padre va a crecer sin ese padre. Es verdad que seguramente habrá un abuelo que pasará sus horas, un tío, un amigo, pero ese padre seguirá inexistente. ¿Cómo se le habla a ese niño? ¿Qué se le dice a ese niño, a esa niña? ¿Cómo les guiamos?
Sí, es una pregunta magnífica, porque es un hecho que se da constantemente, ¿no? Efectivamente, en este caso hay una ausencia física, pero la suerte es que no hay una ausencia simbólica o una ausencia espiritual. Es decir, ese hijo sabe que su padre se ha ido, efectivamente, pero su padre está presente en otro ámbito, en un ámbito espiritual, y la madre es la que tiene que hacérselo presente. El nombre del padre tiene que estar en el hogar. Pues a papá esto le encantará porque está. No está, pero está. Esto le va a encantar. A papá esto no le habría gustado, etcétera, etcétera. El nombre del padre es importantísimo para que el hijo lo perciba y el hijo no encuentre ese vacío. Lo importante de estos hijos, además, es que quizás lo terrible de los hijos que tienen ausencia física y simbólica es la ausencia de raíces. Yo creo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Somos seres genealógicos, estamos hechos de historia, de memoria, y los padres y las madres también, pero los padres son el prólogo en el libro de nuestra vida. Entonces, este niño tiene un prólogo. Su padre ya no está, pero sabe quién era su padre, tiene fotografías, sabe lo que hacía, se lo han contado, y quién era su abuelo, y quién era su bisabuelo, y quién era su tatarabuelo. El niño que no tiene raíces tiene un agujero negro ahí, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, es horroroso. Sin embargo, este hijo lo tiene una cadena preciosa de antecedentes, ¿no? Espiritualmente está el padre, simbólicamente está, eso le da una fuerza interior al hijo tremenda. Por otro lado, es bueno buscar una figura masculina alternativa. Un adulto significativo, dicen los psiquiatras, que puede ser un abuelo, por supuesto, en primer lugar, que puede ser un gran profesor, que puede ser un gran tutor, que puede ser un tío, que puede ser un sacerdote, en fin, una figura alternativa significativa que le pueda dar esa imagen de masculinidad equilibrada, importantísimo. Y, en tercer lugar, está la madre. ¿Qué sucede en estos casos? Que la madre tiene que ser bifronte. Nuestras madres en generaciones pasadas eran bifrontes constantemente. Los padres faltaban del hogar constantemente. Mi padre era militar, ya falleció, era militar. Mi madre era todo dulzura, todo amor, todo cariño. Y cuando mi padre faltaba, era todo límites, toda imposición, toda autoridad. O sea, la llamamos la generala. O sea, cuando se iba mi padre, ella era la militar. Entonces, toda madre consciente de que falta el padre tiene que transformarse un poco en padre. Siempre tenemos que ser, como he dicho antes, un poco padres, siempre los padres tienen que ser un poco madres, un poco, pero en ese caso hay que hacer un malabarismo increíblemente difícil, pero conocemos a muchas mujeres que lo han hecho y que lo han sabido hacer, que es decir, bueno, te doy cariño, pero te pongo el límite, te elogio, pero te repruebo, etcétera, etcétera. Hay que convertirse un poco en hombre y esas son las circunstancias o las soluciones que se me ocurren. Gracias por su conferencia en primer lugar. Pero yo mismo me comenté con algún amigo, digo, pero vamos a ver, porque se escriben por ahí artículos, incluso en mi pueblo, que tiene ahora, bueno, tenía 500 habitantes cuando yo tenía 7 años. Ahora no 4 gatos hay en mi pueblo. Soy de la provincia de Huesca, cerca de Barbastro. Castillazuelo se llama el pueblo. Pero bueno, siempre me he preguntado yo, comentando con algún amigo, pero bueno, estos que por inseminación artificial se preguntarán, bueno, ¿y mi padre esto cómo ha sido? Esa pregunta me hacía sin saber todo lo que usted sabe y nos ha comunicado. Yo mismo ya me daba cuenta, digo, pero el hijo, si tiene un poco de sentido común, que la mayoría lo tienen, se preguntará, pero bueno, ¿yo de dónde vengo? Y esto tiene que crear un problema, el hijo también. Claro, el haberlo hecho de esa manera que no es nada natural, que es algo extraño. Entonces, esa extrañeza tiene que influir muy negativamente. Sí, efectivamente, influye muy negativamente. Usted ha hecho la pregunta con mayor sentido común, que no se puede tener más sentido común. Efectivamente, lo primero que se pregunta a un hijo es ¿de dónde vengo? Y hay estudios que demuestran que los hijos que vienen, por ejemplo, de gametos de donantes masculinos, los donantes masculinos de gametos son anónimos, por lo menos en España. Y es lógico, porque si no fueran anónimos, pues nadie donaría gametos masculinos, porque se encontraría un montón de hijos llamando a la puerta. En fin, pero cientos o miles de hijos en el caso de los gametos masculinos. En el caso de los gametos femeninos, menos, pero masculinos. En fin, ya ha salido a la prensa alguna noticia de algún donante que tiene por ahí cientos o miles de hijos, ¿no? Que luego levanta también el fantasma del incesto. Porque claro, ¿quién te dice que este señor de aquí no es tu hermano? Sobre todo en núcleos pequeñitos de pocos habitantes o en ciudades, en fin, es así. Y se ha demostrado que efectivamente la obsesión que tienen esos hijos por conocer a su padre.
es terrible. La obsesión es mayor que la obsesión que se genera a los hijos adoptivos, porque al fin y al cabo un hijo adoptivo sabe de dónde viene, entonces lo puedes contar, pues mi hijo vienes de África o vienes de... Al fin y al cabo puedes saber dónde están sus raíces, ¿no? Pero efectivamente el ser humano necesita raíces. Decía el poeta Goethe, el poeta romántico, que solamente hay un legado que podamos dejar a los hijos: raíces y alas. En este caso, los hijos no tienen raíces, pero tampoco tienen alas, porque para volar hace falta saber de dónde, hace falta, para dar ese salto, hace falta tener una seguridad que no tienen, ¿no? Y además, normalmente cuando los hijos vienen por técnicas de reproducción asistida, se crea una relación de pareja muy insana entre la madre y los hijos. Sobre todo si es un varón, ese hijo se convierte en el confidente, en el paño de lágrimas, se convierte en la pareja de la madre. Los psiquiatras llegan a hablar de incesto psíquico, de manera que ese hijo no tiene raíces, pero no tiene alas, porque se crea una, como he dicho antes, una simbiosis que mata las identidades, de manera que es muy triste esa situación, ¿no? Tener hijos que efectivamente no saben de dónde provienen, va a dar lugar, o está dando de hecho, a neurosis, a patologías y a problemas psíquicos muy fuertes. Es un hecho. Alguien había cogido Sí. el micrófono, así que... Yo, María, muchísimas gracias por su ponencia. Es de esas ponencias que no deseamos que acaben, pero bueno, tienen que tener su límite, eso es. Yo, al hilo de la pregunta anterior, quería preguntar si la escuela podría de alguna manera suplir esa falta del padre en esas situaciones donde no existe biológicamente un padre. Yo creo que efectivamente hay que hacer todos los esfuerzos que se puedan hacer para sustituir esa figura paterna son pocos, ¿no? A ese hijo hay que darle unas raíces creadas artificialmente, pero hay que crearlas, ¿no? Que su colegio pueda ser su familia, eso es maravilloso, ¿no? ¿Y cuántas veces ha pasado así? Es que efectivamente somos una familia. ¿Qué es una familia? Pues el lugar donde nos aceptan con todas nuestras imperfecciones, y donde nos vamos a sentir queridos por cómo somos y por quiénes somos, y sin más, ¿no? Entonces, bueno, que no tienes raíces, que no tienes familia, aquí se te quiere, aquí se te ama. Es que estos centros escolares tienen esa peculiaridad también, ¿no? De ser una especie de familia bis, donde el alumno es acogido como si fuera un hijo, ¿no? Decía Santa Teresa de Calcuta, decía, vuestros alumnos, 2 requisitos esenciales para vuestros alumnos: conocéis a vuestros alumnos, amáis a vuestros alumnos. Eso es la educación, ¿no? Porque si no los conocéis, no les comprenderéis, si no les comprendéis no hay confianza, y si no hay confianza no hay cambio, y si no les amáis no ponéis pasión en lo que hacéis, si no ponéis pasión en lo que hacéis no asumirán riesgos, no habrá cambio. Conocéis a vuestros alumnos, amáis a vuestros alumnos. Entonces yo creo que efectivamente, o sea, tú misma has dado la respuesta con la pregunta. Un hijo que no tiene raíces, en el colegio se puede hacer algo, darle unas raíces, darle amor, ¿no? Y conocer esa circunstancia que tiene y comprender esa circunstancia que tiene también, porque lo que hay que hacer es comprender todas las situaciones, porque efectivamente vivimos en una sociedad en la que nos estamos encontrando con unas situaciones muy variopintas cada vez mayores. La familia que más está creciendo en España es la de madres solas, es la que más está creciendo. En Suecia, en Finlandia, en Francia, es la familia mayoritaria, es decir, es una realidad que no podemos ignorar, y por lo tanto hay que acoger esa realidad y darla un tratamiento de comprensión y de caridad inmenso. Empatía que no es simpatía, es decir, podemos no estar de acuerdo con muchas cosas, pero empatizar, comprender y acoger es importantísimo, y esa función en los colegios yo creo que es esencial. Sobre esta duda que estamos tratando de la ausencia de padre que puede suceder, y igual si sucede con madre accidentalmente por las circunstancias que sean, se me ocurría que escuchaba en una ocasión un sacerdote que decía que un padre ama a sus hijos con el amor con el que ama a su esposa, porque uno cuando ama no puede quitarse el amor de los demás, y viceversa, es decir, una madre ama a sus hijos con el amor con el que ama a su esposo, y eso los hijos lo ven inconscientemente, pero también conscientemente, ¿no? Por si creo que puede dar luz, ¿no? Sí. ¿Puedo añadir una cosa? Aprovechando que mi marido no está aquí, si estuviera aquí no lo diría, pero sinceramente yo creo que hay que amar al marido, y el marido tiene que amar a la mujer muchísimo más que a los hijos, muchísimo más. Porque con quien nos vamos a quedar, a quien hemos elegido, es a nuestro marido. O sea, vamos a ver, no hemos elegido a nuestros hijos, han venido, gracias a Dios, como tienen que venir, ¿no? Han venido por sorpresa, inéditos, imprevistos, inoportunos siempre. Y por eso precisamente acogidos y amados, ¿no? Precisamente. Pero a nuestro marido lo hemos elegido. No hemos elegido a nuestros padres tampoco.
Y a nuestro marido lo hemos elegido. Y al final hacemos mucho más caso a nuestros padres y a nuestros hijos que a nuestro marido. Es decir, el único en el que hemos ejercido la libertad de verdad de elegir, y al final le dejamos ahí apartado, en fin. Pero lo digo porque no está mi marido aquí presente, evidentemente. Pero es verdad que se han densificado mucho las relaciones de sangre. La sangre se ha hecho muy espesa. ¿Cuántas parejas se rompen y vuelven a casa de mamá y de papá los hijos? Porque tienen esa posibilidad. Antes, digamos que no había la posibilidad de volver porque los padres no decían, hijo, te casas, te vas. Aquí no vuelvas, chaval, o sea, o por lo menos se daba a entender. Ahora es como, hijo mío, tienes problemas, vuelve a casa. No. O sea, entonces, yo creo que se han densificado erróneamente los lazos de sangre. Por ejemplo, en relación con los hijos, los hijos se han vuelto el centro de nuestra vida. O sea, las madres viven por y para los hijos, aunque sean profesionales. Necesitan, su vida gira en torno a ellos y es un error terrible. Nuestra vida tiene que girar en torno a nuestra pareja. Entonces, yo creo que cuando funciona la relación horizontal, las verticales van a ir bien siempre. Si esto va bien, la relación con nuestros padres, la relación con los hijos va a ir bien. Y si esto va mal, pues yo creo que falla. Yo creo que hay que insistir mucho, y vuelvo a repetir que no está mi marido aquí, hay que insistir mucho en la pareja. Es la realidad. Es la pareja. Porque al final, ¿con quién nos vamos a quedar? ¿Con quién nos tenemos que quedar? Porque nuestros hijos tienen que volar, tienen que irse. Hay que abandonarlos al desierto, como Isabel con San Juan, ¿no? Al desierto. Que vivan su vida, ¿no? Que vuelen. Y nosotros con nuestra pareja. Y ahí, haciendo esa pareja, les hacemos un favor inmenso, porque van a querer casarse ellos luego. Ahora mismo los jóvenes no quieren casarse. ¿Por qué? Porque ven que la pareja no funciona bien. Entonces, si el padre es un zombi que llega a casa y no le haces ni caso y que es una especie de fantasma, nuestros hijos dicen, yo eso no lo quiero para mí. Si el padre para mí es el rey de la casa y yo soy para él la reina de la casa, por cierto, he desayunado hoy en la cama, entonces, tengo que decirlo, claro, mis hijos ven eso y dicen, mis hijas ven eso y dicen, yo quiero casarme, porque va a haber un señor que me va a llevar el desayuno a la cama. O sea, claro, pero si ven que, ay, papá, ya llega papá, qué pesado, no sé qué, dicen, es que esto no lo quiero. Entonces, fomentando la relación de pareja podemos conseguir que nuestros hijos quieran casarse. Buenas, yo me llamo Carlos. Bueno, primero quería decirle que me ha encantado su ponencia, ¿vale? Me ha encantado porque llevo ya, desde que empecé a ser profesor hace muy poquito, llevo encontrándome con situaciones iguales a las que planteaba en la ponencia, y justo este año me ha tocado, pues, en mis tutorías encontrarme con muchas situaciones en las que ves que hay una ausencia paterna, ya no tanto física, sino simbólica, como estaba diciendo, y en alguna tutoría he pedido a algunos padres, pues a lo mejor pues que venga el padre, ¿no? Porque sí que veo que últimamente aparece más la madre en la tutoría que el padre, ¿no? Entonces, y yo veo que es súper importante, y además me encuentro en una situación en la que mi aula es de todos chicos, entonces para ellos yo soy como, soy un referente masculino y soy como un padre para ellos también. Entonces, yo, en este tiempo que he estado viendo toda esta carencia paterna o esta carencia masculina, esa importancia de tener un referente masculino para ellos, yo sí que me doy cuenta de que hace falta formación en este aspecto a las familias, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle cómo ayudamos a las familias en este ámbito, en la parte de las tutorías, por ejemplo, y si ve importante que es un tema que a lo mejor hay que meter, pues a lo mejor en un principio de curso, o hay que hablar en las tutorías, o cómo enfocarlo en un colegio para enseñarle a las familias que la paternidad es un aspecto muy importante. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, bueno, se ha entendido perfectísimamente. Yo creo que efectivamente que hay que plantearlo cuanto antes, y hay que revalorizar la figura del padre, y hay que dejar entrar al padre, y cuando son chicos muchísimo más, porque unas madres que podemos dominar más o menos la situación cuando esos niños son pequeños, luego esa situación se nos va a ir de las manos, es por nuestro propio bien. Cuando el hijo varón llega a la adolescencia, la niña también, pero con los chicos varones es muy importante. Cuando el niño varón llega a la adolescencia se nos va de las manos a las madres, y hay madres que han dado
todo el cariño que han podido a sus hijos, han volcado su existencia en esos hijos, y esos hijos cuando llega la adolescencia se revuelven contra ellas con mucha agresividad, buscando su autonomía y buscando su independencia. Las ven como un límite a su crecimiento, y es que han sido un límite a su crecimiento. Ha sido una mala interpretación del amor. Cuando un amor es tan asfixiante, es una perversión del amor materno. Es lo que hay un psiquiatra que lo llama una merversión, transformándolo en madre, merversión, es una perversión realmente, ¿no? del amor, ¿no? Y los hijos adolescentes se suelen revolver, se vuelven muy agresivos, y ahí la figura del padre es esencial. Entonces, por el bien de la familia, por el bien de ese hijo, que ese hijo además reclama unos límites, una autoridad, lo reclaman, porque lo reclaman todos, y las niñas, no os voy a contar, pues necesitan esa figura paterna. De cara a evitar problemas, sencillamente, de cara a evitar problemas. Muchas veces pensamos, estoy evitando el problema porque muchas veces, a mí me ha pasado, decir, bueno, que mis hijos estén en la cama cuando llega mi marido, cuando eran pequeñitos, ahora ya no hay nada que hacer, pero que estén en la cama cuando llega mi marido, porque como mi marido llega cansado, va a haber conflicto, o que no coincidan las comidas. Por ejemplo, en las comidas siempre hay conflicto, siempre, porque coger bien el tenedor, porque qué jersey llevas, porque no sé qué, pues hay conflicto. Y hay muchas madres que tendemos bien intencionadamente a evitar el conflicto, es decir, a separar, es decir, que coman los niños y que luego coma el padre conmigo, y así evito los conflictos. No hay que huir de ellos. Ese choque de trenes, sobre todo cuando son varones, es maravilloso, porque es una oportunidad que tiene el padre para colocar a los hijos en su lugar. Los hijos están buscando su lugar en el mundo, necesitan un padre que les diga, chaval, tu sitio es este, no este. Entonces lo necesitan urgentemente, ¿no? Entonces es muy importante efectivamente que le demos entrada. Entonces, ¿qué puede hacer los colegios? Los colegios podéis hacer todo. Lo de las tutorías es muy significativo de lo que has dicho. Yo os he dicho al principio, quiero que sea un momento de intimidad compartida. Pues efectivamente voy a compartir mi intimidad. Yo a las preceptuaciones con mis hijos intentaba ir sola, que mi marido no viniera. ¿Por qué? Porque mi marido iba a plantear unas situaciones y va a chivarse de lo que hago yo, que era, efectivamente, levantar los castigos, dejarles el móvil, justificar todo lo que hacían. Si se olvidaban los deberes en casa, yo se los llevaba a 25 kilómetros de distancia al colegio y me daba igual. En fin, les ataba los cordones hasta que han tenido casi 20 años. O sea, vamos a ver, entonces, a mí no me interesaba que viniera mi marido, porque además le iban a dar la razón a él. Entonces, yo le he eclipsado muchísimo a propósito, convencida además de que su forma de educación era incorrecta. Es que frustraba mucho, limitaba mucho, castigaba mucho. Y sin embargo, llegó un momento en el que me caí del caballo, gracias a Dios, ¿no? Porque si no mis hijos serían tremendos. Me di cuenta de que efectivamente, de que es absolutamente necesario, que tiene que haber un toma y daca, y que, en fin, entonces te entiendo perfectamente lo que dices, que vaya el padre, la madre no va a querer, pero que vaya el padre, tiene que ir, hay que escucharles a los dos, ¿no? Y entre ellos tiene que haber comunicación, evidentemente. Si no hay comunicación, apaga y vámonos. La madre tiene que dejar entrar al padre, porque si la madre dice, ay papá, entiéndeme, o sea, cuando el padre no es representativo para la madre, a mí esto me ha pasado también, o sea, las malas caras, los ojos en blanco, como hoy lo que está diciendo papá, si eso lo haces delante de los hijos, o sea, los hijos pierden el respeto al padre totalmente. Entonces, bueno, pues, en fin, hay que revalorizar el padre y tenemos que empezar por nuestras casas, tenemos que empezar por uno mismo, no hay más remedio. Sí. Hola, buenos días. Gracias por su ponencia, me voy a poner de pie así. Gracias por su ponencia, ha sido muy ilustrativa. Yo tengo dos cosas que no sé si son comentario, pregunta o una cosa híbrida, pero sí quiero confrontarlo para que usted me ayude. La primera es que como padre y educador, porque soy profesor también, me encuentro ante una de los peligros que yo creo que tiene todo educador, pero en el caso de un varón yo creo que más, ¿no? Tenemos un factor de liderazgo natural mayor que en otros momentos, ¿no? en otros roles, quiero decir, porque el ser padre, esa fuerza, esas cosas que tienes, pues los niños te miran más, hacen más cosas, puedes subirte a un árbol o cosas así, y tienes un talento ahí, ¿no? Me acuerdo el otro día, hace poco, en el parque, a mis hijos les tuve que decir a un niño que es mayor que ellos, que se metió con ellos, le dije, oye, no te vas a meter con los niños, me miraban como diciendo, papá es un héroe, ¿no? Ese tipo de cosas que hay un liderazgo, ¿no? Y me di cuenta de que, y con los alumnos, hay un peligro que es que uno puede ser líder diciendo yo pertenezco a una tradición y vengo de esto y a esto te relanzo, o sígueme a mí porque soy yo, porque yo lo valgo, ¿no? Un poco el L'Oréal, porque yo lo valgo, ¿no? Esa es un poco la primera tentación y como reflexión de compartir, de decir, cómo encontrar ese equilibrio en yo tengo que ser líder, tengo que ser modelo tuyo, pero al mismo tiempo que me puedas traspasar y entender que soy heredero de un modelo mayor que yo, ¿no?
Y el segundo punto es un tema que es muy práctico, pero creo que es muy difícil y no conozco yo mucha información sobre ello, que es el tema del castigo. Como padre y como profesor, pues hay que castigar mucho, y yo me doy cuenta con el tiempo de que el castigo tiene que ser un instrumento educativo, pero que hay pero que es punitivo, es educativo, y es muchas veces es poco educativo y muy punitivo. Entonces, ¿cómo hacer que un castigo sea al mismo tiempo punitivo, educativo, que el niño, que mis hijos vean esa autoridad y esa negatividad, esa negación de algo que quieren hacer o ese castigo de algo malo que han hecho? ¿Cómo ayudarles a entender que todo eso es por amor a ellos y que ellos crezcan en ese, salgan diciendo, a ver si la próxima no me pilla, en vez de eso es, joder, lo he hecho mal, no quiero volver a hacerlo mal? No sé si me explico en esto, en estas dos cosas que he dicho. Sí. Es que no va mucho con esto, pero necesito ayuda. Yo creo que uno de los papeles del padre es precisamente no ser comprendido por los hijos, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos castigos que vamos a poner a nuestros hijos y que nuestros hijos, ese deseo que tú tienes de que a cortísimo plazo tu hijo te lo agradezca y lo comprenda, yo creo que es una imposibilidad material, ¿no? O sea, cuando a un hijo le dices que no va a una fiesta, que le quitas el móvil, que no coge el coche, en el corto y medio plazo, sobre todo si es pequeño, no va a comprender que eso lo haces por amor. Sinceramente, yo pienso que es luego, yo he comprendido a mis padres, pues en fin, he comprendido a mis padres cuando he tenido hijos, sinceramente, y hasta entonces he sido muy inmadura porque les he culpado de muchísimas cosas que me habían hecho y que me parecían horribles, ¿no? Massimo Recalcati tiene una frase, que es un psicoanalista que a mí me gusta mucho, y dice, nos hacemos maduros cuando perdonamos a nuestros padres. Yo creo que adquirí madurez, efectivamente, cuando me di cuenta de que todo lo que habían hecho mis padres era por amor, pero por desgracia ya habían fallecido los dos. Es decir, yo creo que no hay que tener la esperanza de, efectivamente, de que nuestros hijos se den cuenta de que lo hacemos por amor y de caer bien a nuestros hijos, y que porque claro, muchas veces muchas actuaciones que hacemos, las menos demagógicas de la educación, a ellos no les gusta. Lo que sí es verdad es que si las hacemos juntos, nuevamente vuelvo a la pareja, hay una estadística norteamericana que yo no sé de dónde la han sacado, sinceramente, del National Center for Fathering, Ken Canfield, el presidente, dice, un castigo o una sanción puesta por el padre y la madre a la vez es 4 veces, no sé por qué 4 veces más eficaz que si la pone solamente uno de ellos, o si no están de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que si estamos de acuerdo, si nos ven que estamos de acuerdo, yo creo que ahí el hijo empieza a plantearse las cosas. Como nos vea divididos, entonces sí que estamos muertos, ¿no? Es decir, bueno, si mamá dice, jo, papá, lo que ha hecho, vamos a intentar suavizar la cosa, entonces va a decir, esto aquí, no, mi padre no tiene razón. Entonces, si vamos al unísono, ese hijo va a decir, pues será que tienen razón, ¿no? Algo habré hecho malo, ¿no? Y otra cosa que yo suelo hacer, o que hacía cuando eran pequeños, el castigo se lo ponen ellos. Es decir, vamos a ver, si suspendes o si haces esto, no vas a salir. Yo no te voy a poner el castigo, te lo pones tú, porque si lo haces, sabes que la consecuencia es no salir. Es decir, el castigo te lo estás poniendo tú, muchacho. Yo te he dicho lo que había, una consecuencia de tus actos. Pero, en fin, es complicado querer. Es una manifestación de amor, pero es complicado que ellos lo vean, sobre todo si son pequeñitos. Hola, bueno, María, muchas gracias por la ponencia. Por favor, porque es que se va aproximando ya la hora a la que tenemos que terminar. Entonces va a intervenir usted, después este señor que ha pedido la palabra hace ya un rato, y después ya pues terminaremos con el coloquio. Vale. De todo lo que nos has contado, doy fe por mi vida. Mis padres se separaron y yo he visto la diferencia de la educación de mi hermano mayor y yo, que hemos un poco la adolescencia, ya con 20 años nos pilló, a mis hermanos pequeños cuando ha sido mi madre la que ha estado sola educándolos. He visto una diferencia en la figura de mi padre, pues el hombre pues hizo lo que pudo con sus cosas, pero pues esa autoridad y esos límites que mi madre, pues la mujer por la forma de ser femenina no ponía. Sí que he visto diferencias entre cómo son mis dos hermanos pequeños a cómo somos el mayor y yo. Y gracias a Dios, yo doy gracias que me ha regalado un marido que es el autoritario, que las tira a la piscina, si no, no sabrían nadar, porque yo estaría ahí que se ahoga la niña. Pero mi pregunta va por otro lado. En el ámbito de la fe, de la figura de Dios Padre, tu ponencia es el eclipse de la figura del Padre en el mundo de hoy. Yo, en mi casa, la fe ha sido por usos y costumbres. Bautizo, comunión y confirmación porque quise. Mis hermanos pequeños no. Mis padres pues no me han inculcado la fe. Yo la encontré, gracias a Dios, en mi padre, putativo, en mi suegro. En mi suegro yo vi una figura de padre que yo desconocía.
¿vale? Entonces yo creo que ahí fue donde Dios utilizó a mi suegro de instrumento para acercarme a él. Porque lo que decía es que le daba a, no sé qué figura política, que le daba un poco rezar el Padre Nuestro porque tenía un recuerdo de su padre. Entonces yo pienso que hoy día la sociedad, todo lo que hay detrás, el ángel caído, está intentando borrar esa figura de padre para alejarnos del Padre que tenemos en el cielo, que es el que nos ayuda a todos. El Señor ya tiene sus armas, porque es todopoderoso, para buscarnos, ya sean suegros, profesores, personas, figuras paternas que sí que nos lleven a Él. Pero ¿nos podrías decir un poco si realmente es así, que toda esta ideología, todas estas leyes están borrando esa figura del Padre para también alejarnos de la esencia del Padre verdadero? Gracias. Sí, vamos a ver, gracias por compartir tu intimidad. Ha sido precioso lo que has dicho y efectivamente yo creo que sí, evidentemente, ¿no? El acabar sobre todo con... Hablábamos antes de la importancia de las raíces, ¿no? Pues acabar con nuestras raíces, ¿no? Las raíces de la civilización occidental y, entre otras, toda nuestra tradición judio-cristiana. Entonces, efectivamente, dejar al ser humano sin raíces es dejarle perdido, es dejarle en una sensación, una situación autorreferencial, ¿no? Estamos lanzando a nuestros jóvenes en carne viva, a la vida, en carne viva, a la sociedad, con el único referente de sus sentimientos, ¿eh? Porque ahora mismo lo que se está perdiendo no es solo la figura del padre, con esa tradición judio-cristiana que nos daba esas raíces y que nos daba una sensación de pertenencia, ¿no? Una sensación de hogar, una sensación, como hemos dicho antes con el hijo pródigo, una sensación, un lugar al que volver, que es lo mismo que la iglesia. La iglesia, seas creyente o no seas creyente, es una sensación de pertenencia, una sensación de lo sagrado, una sensación de que hay un sitio al que puedo volver. Es el hijo pródigo, ¿no? Puedo volver, no me van a obligar a volver, el padre no va a salir a buscarme, pero está en la puerta esperándome, pase lo que pase, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando eso nos falta, ese desarraigo, la gran idolatría actualmente que tenemos, la idolatría del yo. Es yo, mi yo autorreferencial y narcisista, y como te decía, lanzamos a los jóvenes con el único referente de sus sentimientos, que eso les conduce a una felicidad fofa, líquida, que desaparece, y entonces, bueno, pues efectivamente estamos atomizados. Como dirían mis hijos, no, atomizados no, lo siguiente, ¿no? Efectivamente, entonces no vemos más allá de nuestro propio yo referencial narcisista y luego ¿qué sucede? Luego sucede que hay una guerra y no hay quien luche por nada. Si no tienes a nada a la que pertenecer, esa sensación de pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente lo que nos están quitando son esas raíces, esa sensación de pertenencia de la iglesia y de la familia. Nos estamos volviendo zombies. La última de las intervenciones. Bueno, simplemente felicitarte, como ya lo han hecho todos los demás, y yo lo único que quiero hacerte una pregunta como padre, perdona, es ¿cómo puedo ser estoico con mi hijo cuando él mismo inclusive dice, cuidadillo que somos de cristal, cuidado cómo me vas a decir esto con lo que me puede... A ver cómo... con el daño que me puedas hacer con lo que me dices. Pongo ejemplo, no lo hice literalmente, pero es algo que sí lo pienso como padre. Entonces digo, sé que lo has explicado muy bien, entre el equilibrio, entre la ternura y la rigidez. Muchas veces la intención de decir, eres muy perezoso, y en lugar de decírselo directamente, le buscamos la definición en el diccionario, que es más que hacérselo gráfico. Sí. Hacérselo gráfico... Sí, es que nos da miedo a veces ofender a nuestros hijos, nos da miedo caerles mal, nos da miedo perder su cariño muchas veces, ¿no? No tanto eso. El cariño sabemos que lo mismo yo digo, no es una base de negocio en esta parte, porque a fin de cuentas con que se logre el objetivo es más que suficiente, yo creo, para cualquier padre. Es más, y esa sería la muestra más grande de cariño hacia nosotros, es ver que se ha cumplido el objetivo en ellos. Entonces, pues es en eso. ¿Cómo puedo ser estoico en este caso? Voy a contestar como contestaría mi padre fallecido, general de aviación, decía, ¿cómo ser estoico? Siendo estoico. Yo me recuerdo cuando le decía, papá, no puedo hacer esto, ¿que no puedes hacerlo? Hazlo. No puedes hacerlo, lo haces, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Me viene a la cabeza una frase de Osvaldo Poli, que es un psiquiatra que a mí me encanta, especializado en niños, ¿no? Que dice, no se puede querer a los hijos más que a la verdad y la justicia.
Pues yo creo que eso es lo suficiente, ¿no? La verdad es que eres un vago indecente, y la justicia es que te quedas castigado en casa. No se puede querer a los hijos más que a la verdad y a la justicia. Eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Y tendemos muchas veces a ceder ante los hijos a la verdad y a la justicia y no les hacemos ningún favor. Muchas gracias. Pues